Bienvenidos a esta formación, a esta noche de formación. Hoy vamos a hablar de lectura. Sé que es un tema que os gusta, a mí también me gusta, y os quiero compartir por qué es tan importante leer. Pues bueno, al final leer no es más que sacar algo que ya está dentro de ti. Leer realmente no te va a enseñar nada nuevo si tú no quieres. Si tú no estás preparado, la lectura no te va a enseñar nada. Lo primero de todo debemos tener en cuenta es eso, que lo principal de la lectura es crear el hábito. Porque si tú no creas el hábito, no creas inercia, es muy difícil que tú puedas retener lo que lees, que es una de las preguntas que seguro más me podréis hacer. ¿Cómo retener lo que lees? Primero, debes tener la decisión de que quieres leer, debes crear el hábito y crear la inercia. Eso es lo más importante. Entonces, si no tienes esa inercia, es muy importante, y esto quiero que lo tengáis en cuenta, no os forcéis en leer más de la cuenta. Luego os voy a dar unos ejercicios, ¿vale? Pero primero quedaros con esto. Si no tenéis la inercia, no os obliguéis a leer más de lo que podéis leer. Esto es lo primero, porque si no os vais a frustrar. Vamos a ir poco a poco. Un hábito, lo principal de todo es el hábito que hay que crear, y hay que crearlo poco a poco, ¿vale? El hábito se crea poco a poco. Debemos, exactamente lo que comentaba, tener la intención de crear esa inercia, crear el hábito. Eso es lo más importante. Por lo tanto, no fuerces, para recapitular un poquito. Así que quiero daros la primera pista de cómo debemos ver la lectura. ¿Alguno de vosotros ha jugado al FIFA, al Pro Evolution o os gustan los deportes de equipo? ¿Os gustan los deportes de equipo? Esto que os voy a comentar os puede gustar, el concepto de cómo me gusta ver la lectura. A mí me gusta ver la lectura como si tuviera cromos o si fuera manager de un equipo deportivo. Y los libros no son más que mis jugadores, son esas personas que construyen mi equipo. Por lo tanto, me gusta rodearme de los mejores libros. Aquí no se trata de leer por leer cualquier libro. Vamos a partir de la base, que hay libros de no ficción y hay libros de ficción. Aquí estamos leyendo no ficción. Las novelas de entretenimiento, novelas románticas te puedan aportar algo, sí, todo te aporta, pero aquí estamos para enfocarnos en la no ficción. La no ficción consiste en que tú un libro no hace falta que te lo leas de la A a la Z hasta el final. Muchas veces son libros de consulta, libros de los cuales tú quieres extraer algo, porque lo importante es eso, que tengas una plantilla de jugadores, que tengas una cartera que tú vas a disponer a la hora de resolver una duda o cuestión que tengas en tu vida. Tú vas a tener amigos o mentores para toda tu vida. Cuando compráis un libro, debéis tener pies de plomo, esto es algo personal, pero debéis tener pies de plomo de qué libro os estáis rodeando. Porque son como tener charlas con una persona. Un libro es una persona que te está contando una historia que ha tardado mucho tiempo en construir y a ti te la está compartiendo en muy poco tiempo. Entonces quiero que tengáis esto claro. Para que no se os olvide, imaginaos que estáis construyendo el equipo del FIFA, para que os hagáis una idea, y los libros son vuestros cromos, son vuestros jugadores. Por supuesto que debéis rodearos de lo mejor. Yo soy de calidad. Si veis, los que me seguís en TikTok o me seguís en Instagram, si os dais cuenta, realmente yo no comparto demasiados libros como tal, a nivel de cantidad. Yo comparto sobre todo calidad, me aseguro siempre de compartir los mejores libros. De hecho, muchas veces se van repitiendo los libros, porque los libros también te pueden ayudar en diferentes áreas, aunque sea de un área concreta, pero te pueden ayudar en diferentes áreas de tu vida. Por eso suelo compartir casi siempre los mismos libros, porque quiero que tengáis en cuenta que debéis construir una cartera. En lo personal, yo os aconsejaría que tengáis una cartera de unos 100 libros, que tengáis esos 100 libros para toda vuestra vida, ¿vale? 100 libros para vuestra vida. Que sepáis que de esos libros vais a tener el conocimiento que vais a necesitar. Ahora, si queréis luego con el tiempo y tal, tener más, mejor. Para que os hagáis una idea, yo llevo más de 5 años leyendo y ahora mismo tengo 68 libros contados, que los he contado hoy. 68 libros, sin contar los que he prestado y no me han devuelto, pero muchas veces los vuelvo a comprar si no me los devuelven. Que cuando prestas un libro ya lo puedes dar por perdido, pero no pasa nada porque estás regalando algo que es bueno. El caso es ese. ¿No habéis tenido la sensación de que cuando leéis dices y piensas, eso ya lo sabía, pero ¿por qué no se me había ocurrido antes? Podéis comentar con un 1 en el chat si os ha pasado cuando leéis un libro y decís, pero ya lo sabía, pero no se me había ocurrido antes. ¿Por qué? ¿Por qué no se me ha ocurrido antes?
a ver, lo obvio muchas veces no es tan obvio, pero hay que decir que eso ya estaba dentro de ti. El libro te ayudó simplemente a recordarlo y sacarlo. Es simplemente, ese es el objetivo de la lectura. Por supuesto que también te van a enseñar cosas nuevas, pero con lo que más te vas a quedar es con eso que ya sabes, que ya tienes dentro de ti. Lo único que el libro, pues eso, te ayuda a sacarlo, porque los libros, y volvemos un poco al tema de los hábitos, los libros simplemente te inculcan el hábito de progresar, ¿sí? El libro te inculca ese hábito de estar progresando constantemente, leyendo página tras página, leyendo libro tras libro. Lo que adquieres es el hábito de progresar en tu vida. Por lo tanto, los libros eso, no te enseñan nada nuevo, pero sí te enseñan ese hábito, que ya de por sí vale mucho la pena. Los libros no te van a hacer millonario, ya os lo digo, eso lo vas a hacer tú, si es tu caso que quieres ser millonario. Los libros no te van a dar un conocimiento súper concreto, pero te van a dar experiencia de otra persona. Y poco a poco tú vas a ir construyendo ese equipo con esos 100 libros, que en este caso es lo que más o menos os recomiendo. Entonces, os quiero comentar, he visto que muchos habéis puesto uno en el chat. Antes de comprar un libro, yo lo que tengo en cuenta es el objetivo por el cual voy a comprar ese libro. Como comento, yo soy muy selectivo a la hora de comprar libros. Soy muy selectivo. ¿Qué hago yo antes de comprar un libro? Escucho un audio resumen. Por ejemplo, si está en el podcast de Libros para Emprendedores, lo escucho ahí y si me gusta lo que comentan, pues yo lo compro. Eso es lo que suelo hacer. Yo escucho primero el libro. De hecho, el escuchar un libro en resumen no sustituye al libro en sí a comprarlo, porque tú cuando quieres profundizar más, ahí es cuando te tienes que comprar el libro. Pero debes tener un objetivo. ¿Por qué quiero leer ese libro? ¿Qué habilidad me va a ayudar a adquirir ese libro? Y también algo muy importante es investigar al autor del libro. Esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es algo importante. Tienes que investigar un poco al autor del libro, porque como digo, tienes que ser muy selectivo a quién fichas en tu equipo. Por lo tanto, investiga al autor, quién es, qué experiencia tiene, dónde trabaja, qué ha hecho a lo largo de su vida. Es importante que tengáis eso en cuenta, ¿vale? Que investiguéis al autor. Yo muchas veces he comprado libros por impulso, no he investigado al autor y luego me di cuenta que el autor no es una persona que me llame especialmente la atención. Luego me ha pasado lo contrario, que he comprado libros sin conocer al autor y luego he dicho, wow, me gusta este autor y he conocido a grandes autores. Pero lo mejor que diría es eso, que investiguéis antes al autor. Entonces, tened esto en cuenta. Tenemos que leer con la perspectiva de que somos como cazadores, que estamos buscando el tesoro escondido dentro de los libros. Como digo, leer no se trata de leer a la A y la Z. Cuando alguien te pregunta, ¿has leído el libro entero? Es que a veces no leo los libros enteros porque igual no me hace falta. Yo en lo personal lo que hago es, cuando hay un tema que me interesa menos, en esos temas en concreto es cuando aplico lectura rápida, que es leer rápido. Aquí no vamos a hablar de lectura rápida, pero para que os hagáis una idea, es leer por bloques. Entonces, yo en esos momentos aplico lectura por bloques, que es un tema que me interesa más. Entonces aplico una lectura más lenta, que sería una lectura media. Y es por eso que debemos buscar esas respuestas en los libros. Debes preguntarte cuando tengas el libro en la mano, ¿qué respuestas quiero buscar en este libro? Por eso es importante también, y esto os ayudará a recordar lo que leéis, que apuntéis 3 preguntas que queréis que ese libro os la resuelva. Antes de leer el libro, de haber investigado, antes de leer el libro, pero ya sabiendo de qué va el libro, apuntéis esas 3 preguntas que queréis que os resuelva el libro, ¿vale? Luego, vamos con los 3 tipos de libros que nos vamos a encontrar. Están los libros para saborear, que son libros básicamente que tienes de consulta. Por ejemplo, los libros que son para mí de saborear, pues podrían ser los libros de salud, los libros más de temas más relacionados con la salud. Son libros que los considero más para saborear, porque quizás en ese momento concreto no me interesa un tema de salud por ese momento en mi vida, pero cuando me llega un momento en el cual sí veo necesario investigar sobre ese tema, pues ya tengo el libro. Sí que es bueno hacer repasos de los libros, ver los temas, ver qué concreto me puede ayudar ese libro. Es bueno que también pongáis post-its
cuando sepáis que en ese momento no os interesa el tema, pero que quizás en un futuro os pueda servir. Entonces es bueno que pongáis posits en los libros. Hay gente que me ha preguntado en los chats, en los comentarios de los vídeos, Fran, ¿por qué pones esos sobrecitos en los libros? Pues básicamente son posits, que me sirven por como he visto en esa página una información que para mí ha sido importante, le pongo el posit y unas letras, o sea, una nota, básicamente diciéndome lo que voy a encontrar en esas páginas. Por eso es bueno que tengáis los posits. Otro tipo de lectura que nos vamos a encontrar es la lectura para masticar, que es esa lectura que vamos a profundizar un poco más, no nos vamos a quedar simplemente en la superficie, pero tampoco vamos a estudiar el libro de fondo, ¿vale? Es una lectura, vamos a decir que esto podría ser la primera lectura de un libro. La primera vez que lees un libro se podría decir que es esa lectura de masticar. Esa lectura que haces sin subrayar incluso, aunque lo hagas subrayando, pero es esa primera lectura. Y ya está, la primera lectura. Ahora, luego están los libros para tragar enteros, que son esos libros que lees una vez, que lees 2 veces, que lees 3 y no te cansas de leerlos. Son esos libros que los vas a tener para toda la vida. Bueno, todos los vas a tener para toda la vida, pero son estos libros que forman parte de tu once principal, ¿vale? Por eso me gusta utilizar la metáfora de lo que es el fútbol, porque es como tu once principal. Esos 11 libros, que pueden ser más, pero para que lo tengáis en cuenta, es vuestro 11, son vuestros libros estelares, los libros que siempre vais a tener en plantilla para resolver cualquier cuestión. Y también deben ser libros, en mi opinión, que sean de diferentes áreas. De hecho, os podría decir Wayne Dyer, Tus zonas erróneas y El poder de la hora de Eckhart Tolle. También puede servirte Los secretos de la mente millonaria o Piense y hágase rico, que aunque parezcan libros con un contexto materialista, son libros bastante espirituales. Aunque también podemos hablar del monje que vendió su Ferrari. Pero para que os hagáis una idea, yo os estoy hablando de mi once principal. Os he revelado un poco mis libros principales, pero porque son libros que tienes ahí y los vas a masticar siempre porque tienen conceptos muy interesantes que puedes aplicar hoy a tu vida. Los libros de estoicismo también están muy bien y esos me encanta. Pero para que os hagáis una idea, esos son los libros que yo mastico constantemente. También es importante que tengamos pensamiento crítico a la hora de leer. Lo que leemos en los libros no es una verdad absoluta. Repito, todo lo que leemos en los libros no es una verdad absoluta. Debes cuestionar lo que lees, de eso se trata, porque tú leyendo varios libros te darás cuenta que hay opiniones, hay temas que a veces se contradicen, incluso el mismo autor se puede contradecir. Por eso es importante siempre extraer lo que a ti crees que te va a funcionar, porque entre ellos, entre un autor y otro, incluso entre el mismo autor, habrá contradicciones. Aquí debes desarrollar tu propio pensamiento crítico. De hecho, uno de los grandes beneficios que tiene la lectura es precisamente ese, desarrollar el pensamiento crítico, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo yo creé el hábito de la lectura. Como veis, voy un poco rápido, pero al final estoy respondiendo a las preguntas que me soléis hacer constantemente. ¿Cómo crear el hábito de la lectura? Os voy a contar cómo yo lo hice. Pues básicamente tienes que identificar un sitio, un entorno diferente al cual estás acostumbrado. ¿Qué hacía yo? Yo me iba a Starbucks. Yo me iba a Starbucks a leer. Eso era lo que hacía. Me iba 10 minutos, leía 10 minutos en Starbucks y cuando leía me compraba mi café. O bueno, mejor dicho, me compraba el café y luego cuando leía le daba un sorbo, el primer sorbo al café. Mi objetivo era leer 10 páginas de ese libro. Y yo hasta que no leía las 10 páginas, no me daba el primer sorbo de café y no empezaba a trabajar. Y ese era mi objetivo, 10 páginas o 10 minutos, como queráis. Aquí os dejo ya a vuestra elección porque se suele tardar más o menos eso, 10 minutos, 10 páginas, ¿vale? Tened ese objetivo. Y luego, cambiando de entorno, con un objetivo pequeño que son 10 minutos. Y así fue como lo hice. Y también me puse un premio. En este caso, ¿cuál era el premio? Beber un sorbo de café. Por ejemplo, empezar a beber el café. Entonces, aquí identificamos que hemos cambiado de entorno, porque si en tu casa te cuesta leer, de hecho es difícil que empieces a leer en tu casa cuando has acostumbrado a tu cerebro a que en casa no se lee. Por ejemplo, también empezar a leer en la cama. Es difícil empezar a crear el hábito de leer en la cama porque tu cerebro está acostumbrado a que en la cama se duerme. Entonces no está acostumbrado a leer. ¿Qué es lo más sencillo? Cambiar de entorno. En un entorno que el cerebro no conoce y en ese momento digamos que
es como un lienzo blanco en el cual tú puedes añadir una nueva experiencia. Por supuesto que a mí lo de empezar a leer en Starbucks es algo que se ha quedado en mi cabeza porque fue algo nuevo que yo implementé en mi hábito, creando ese hábito de la lectura. Luego, por supuesto, me di ese premio, que era el café. Un pequeño premio, no hace falta que te des premios súper caros ni nada, ¿no? Eso ya es un premio, el darte tu cafecito, por ejemplo, por las mañanas. Puede ser un hábito por la mañana. Entonces, otra pregunta que me hacéis es cómo retener. ¿Alguno de vosotros os cuesta retener lo que leéis? Me podéis comentar en el chat con un 3 si os cuesta retener lo que leéis. ¿Os cuesta? Podéis comentar con un 3. Perfecto. Iván, Álvaro, es normal, ¿eh? A mí me cuesta y es normal cuando estás empezando. Es normal. Por eso os voy a compartir que es algo bastante bueno que puedes hacer para retener lo que lees. Lo primero de todo es entender que no tienes que frustrarte si no retienes lo que lees. Esto es importante. Como digo, hay que empezar poco a poco. Esto es como empezar en el gimnasio. Tienes que acostumbrar a tu cerebro a ese hábito. Y luego, ¿qué puedes hacer además de eso? Enseñar lo que vas leyendo. Puedes hablarlo con un amigo, puedes compartirlo en redes sociales, puedes crearte un blog si te da vergüenza hablar a cámara, pero efectivamente tú vas compartiendo lo que lees. Algo que hace mucha gente es crearse un canal de YouTube, por ejemplo, y compartir lo que lee. Exactamente, compartir ese conocimiento que va leyendo. No digo que tengáis que hacerlo, que si lo queréis hacer genial, pero tenéis que enseñar. Si no, algo también que podéis hacer es tener un grupo de amigos. No hace falta que sea en presencial, porque sé que cuesta encontrar gente en tu zona que le guste la lectura, pero puedes crearte un grupo, digamos, online también para compartir lo que lees. Eso os puede ayudar mucho. Otra cosa que también os puede ayudar es hacer un resumen del libro en papel. También es algo que os puede ayudar. De hecho, todo va de la mano. Tú creas un resumen en papel y luego lo compartes en un vídeo, por ejemplo, o en un podcast. Aquí os animaría también que hicieseis vuestro propio podcast, compartiendo lo que leéis. Que no os escucha nadie, no pasa nada, pero estáis compartiendo lo que estáis leyendo y así vais a retener muchísimo mejor. Y sobre todo, y ya para acabar, lee cosas que sabes que vas a llevar a la práctica. El tiempo es oro, el tiempo es el recurso más valioso de nuestra vida y no estamos para estar leyendo cosas que no nos interesa porque no vamos a aplicarlas en nuestra vida. Aquí estamos hablando de lectura de no ficción, lectura que vamos a aplicar, ¿se entiende, no? No es lectura para pasar el rato, es lectura que vas a aplicar, porque yo, si os soy sincero, a mí no me gusta leer, a mí me gusta el resultado de leer. Eso es lo que más me gusta. Igual que el ejercicio. Como tal, no me gusta hacer ejercicio, pero me gusta el resultado de hacer ejercicio. Pues lo mismo me pasa con la lectura. Me gusta el resultado. Así que esta ha sido la formación. Si os ha gustado, ahora que vamos a tener sesión de preguntas y respuestas para el tiempo que queda,